Las malas artes de los analistas de Wall Street. Cuidado, porque si te sales del redil, puedes acabar en la calle. Dale la intro, Raúl. Carvana Gate. El Carvana Gate, ¿eh? Esto va a ser otro tipo de programa diferente, ¿no? Este programa puede envejecer bien. Nos vamos a contar una triste historia de qué pasa cuando, por un lado, podemos decir, te haces el listillo de turno, por otro lado, te puedes decir que te sales del redil de lo políticamente correcto. Claro, porque hay un políticamente correcto dentro del mundo de las finanzas. O sea, hay un seguir a la manada que si te sales de ahí te la juegas mucho. Y claro, pones en peligro el prestigio y puedes acabar mal. Que eso, vamos a ver cómo han ido las cosas con esto. Con el caso Carvana. El caso Carvana. Me El gusta. caso Carvana. Carvana, Raúl, tú ya lo sabes, pero la gente igual no lo sabe, es una empresa que se dedica a la compra-venta de automóviles de segunda mano. Hay que decir que como cosa extra lo haces a través de máquinas. O sea, hay un ordenador, un algoritmo, te evalúa el precio del coche, te paga, pim pam, y en unas pocas horas tu coche está siendo comercializado a nivel nacional por todos los Estados Unidos. ¿Vale? Es una Todo idea muy de negocio automatizado. súper automatizado. Su problema, el problema que tenían de modelo de negocio es que ellos compraban los coches, no eran un intermediario, ellos los compraban. Eso es. Claro, eso implica un apalancamiento muy grande a nivel de activos y Correcto. pues supone un peligro. Siempre nos gusta más el trading, El ¿sabes? asset El que light, no. ¿no? Claro. Asset light. Pues no, esto es Qué asset bien suena el hard. asset light, ¿eh? Suena como... Es que, es que en inglés todo suena de puta madre, Raúl. Nos hemos Los equivocado de ingleses. idioma, ¿no? Saludos No, cordiales. porque el castellano está hecho para que te entiendas bien y el inglés está para que mole, ¿sabes? Está hecho para molar. Entonces, pues son idiomas distintos. Total, que esta empresa iba top arriba, ¿no? Entró en la lista de Fortune 500, fue la empresa más joven en entrar, tenía un montón de seguimiento por parte del mercado, era fintech, ¿de acuerdo? Era esta economía moderna, digitalizada. Además, buen sector, en en un teórico buen sector, Buen sector, además, buen país, buen efectivamente. país. Claro. Y además se vio muy beneficiada tanto por la pandemia, cuando la gente estaba encerrada, pues podía comprarse el coche de segunda mano a través de Carvana, como después por el momento cíclico que tuvo todo el mercado de coches de segunda mano, que en el año 2021 tuvo una fuerte subida de precios y demás, ¿no? El boom del problema de los semiconductores, que los pedidos de coches nuevos tardaban más, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que pasó, se creó como, hubo unos meses, bueno, puede que aún haya un poco quede un De poquillo, pero hubo unos atasco. meses que tú te habías comprado, se podía hacer trading. Tú te comprabas un coche a principios de 2020, lo vendías a finales de 2020 y ganabas dinero. Sí, 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 sin O sea, duda, fue sin la duda. De situación. hecho, Mira que siempre se dice que cuando te compras un coche, en tal que lo has comprado, ya estás perdiendo dinero. pues en Estados Unidos durante unos meses no fue así, que es lo que podemos ver en este gráfico. Más de 50%, ¿eh? Es una subida brutal y tienes que pensar que esto es con respecto a al año anterior, ¿eh? O sea, esto es un acumulado muy bestia que hubo y también ahora este ritmo de crecimiento se ha reducido y ya está en terreno negativo. Y aquí es cuando tienes un problema cuando estás apalancado, cuando eres asset hard, ¿vale? Que es el caso de Carvana, que ya tiene unos coches aparcados que cada día valen menos, ¿no? Total, entramos en el meollo del Carvana Gate. Voy a poner ¿Vale? la pantalla más grande. Aquí empieza la historia, ¿no? Esto ha sido Aquí, como... sí, aquí empieza la historia, ¿vale? O sea, estamos en agosto de 2020 y sale el bueno de Armintas Sinkevicius, un hombre que pasará a la historia de CFA, ¿eh? momento. Grande Armintas. Armintas, tremendo. Sale Armintas y Raúl básicamente se marca un Michael Barry. O Sí, sea, sí, además literal. se marca un Michael Barry. Yo creo que El me lo has problema es que dicho en vez tú de tener su antes. propio fondo, ¿no? Pues trabajaba Claro, para Morgan Stanley. trabajaba para Morgan Stanley, ¿vale? Cuando él emite esta recomendación, bueno, recomendación de precio objetivo, ¿vale? Que estáis viendo en pantalla,
estábamos en agosto de 2020. La acción cotizaba por $174. Y bueno, ya sabéis lo que pasó después de agosto de 2020, ¿vale? Que hubo una subida muy bestia en la bolsa, después de 2021 hasta 2000, aún más. Y total, El tiempo Armintas, pasa muy rápido, claro. Fue el momento de sí, Alibaba 300, fue, ¿no? Joder, o es sea, que como... esto sí, sí, esto fue poco antes de que empezase el festival. Claro, porque piénsalo, es agosto 2020, la vacuna salió en noviembre y a Claro, partir de fue el noviembre boom, fue, claro, fue el boom. exacto, ahí fue cuando se disparó todo. Total, que en este momento sale Armintas y dice, mira, yo a Carvana está cotizando a 174, pero el base case, o sea, el caso normal, digamos, de lo que vale esta empresa, esta acción, son $23, cotizada por 174. Es verdad que pone un bull case de 232, Sí, ¿vale? pero aún así, claro, correcto. Pero pone un base case de 23 y un bear case de $1, ¿vale? $1, cotizada por 174. Claro, ¿qué pasó, Raúl? ¿Qué pasó con Armintas? ¿Qué pasó? Pues que eso lo oyó de ver su jefe y dijo, ¿esto qué estamos haciendo? O sea, la acción se ha ido a $300, ¿no? Incluso a más, y me van aquí un base case de 23. ¿Tienes algún problema personal Con el CEO de con Carvana. Carvana? Sí, sí, sí. Total, que lo mandaron al carré, así de claro. O Se sea, fue a la calle, se fue a la despedido. calle, ya no trabaja para Morgan Stanley. Y fue sustituido por Adam Jonas, ¿vale? Que es Y otro a CFO. Adam se lo explicaron, ¿no? Le dijeron, oye, Adam. Sí. Adam no la líes, ¿vale? O sea, a Adam le dijeron, mira, Adam, a mí, sinceramente, lo que tú pienses me importa muy poco, pero no la líes. No la líes como el Jonah, como el Sinkevicius, porque mira lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces, Fíjate que apenas unas semanas después, en octubre, sube el base case de 23 a $215. claro, o sea, han pasado Por apenas 10. 2 meses. Adam ocupa el puesto que tenía Sinkevicius y pasamos a un base case de 215. Hay que decir que si os fijáis, en estos 2 meses la acción pasó de 174 a 223 que cotizaba en el momento en que Morgan Stanley emite esta recomendación. O sea, aquí nuestro amigo Sinkevicius ya la había, digamos, ya había metido la pata, ¿vale? Total, que pasamos a un bull case de 350, un base case de 215 y un bear case de 43. Bueno, claro, aquí esto está más o menos en línea con lo que hacían. Más en la media, ¿no? Algo que está subiendo, pues Sí, sí, eso es un ligeramente no me por encima. mojo, es un no me mojo clarísimo esto, ¿sabes? Total, llegamos a enero de 2022 y ya Morgan Stanley, a través de Adam Jonas, ya le da un precio objetivo de $430. ¿Vale? Enero de 2022. Hay que decir, acordaos que el top de mercado fue en febrero de 2022. O sea, estábamos a pocas semanas de marcar el top ese donde Alibaba y compañías. Ay, no, esto es de 2022, perdón, yo me confundió con 2021. Ojo, esto es de 2022, cuidado. Esto ya... Ya habíamos pasado el super bullish moment. Total, vamos a tirar un poco para atrás. Eso fue el máximo, 430, eso es lo máximo que le llegó a dar. En febrero 26 de 2021 tenía un target de 420, ¿vale? En ese momento, podéis ver aquí en el gráfico de la derecha, la acción cotizaba por $311. Acordaos que Sinkevicius, cuando estaba por aquí, no sé si veis el ratón, pero Sí, cuando estaba por aquí, 170 dijo que 20, ¿no? exacto. Voy a poner el pointer, ¿no? Pointer Supongo. options. Láser pointer, venga, va, láser. Cuando estaba por aquí, dijo que valía 23 y con riesgo de valer 1. Bueno, seguimos. Marzo de 2022. Cuidado. Marzo de Uf, 2022. es que es duro, ¿eh? Aquí te la ponen Carvana y te la ponen al lado de Tesla y Pelotón. Otras dos, ¿qué tal? Especialmente Pelotón. Sí, cuidado a lo que nos dice el bueno de Jonas. Carvana se parece más a Tesla que a Peloton. ¿Vale? Carvana se nos ha caído desde los 300 y pico que estábamos, llegó casi a 400, se nos ha caído a 105 y aquí Morgan Stanley dice price target 360.
El de los comentarios. Hay que poner. Luego pondremos la cadena de tweets en relación con los comentarios que está poniendo el chico inglés que descubrió Sí, esto. sí, son Es buenísimos. tremendo. Sería primo de nuestro De amigo. Sinkevicius, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, aquí nos daba, ¿eh? En marzo de Que 2022. la setup le recordaba a Tesla en 2019. Sí, Duro, ¿eh? duro, 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 duro. Y esto no hace tanto, Bueno, insisto. Esto es marzo de 2022. Ahora estamos en pues noviembre de 2022. sí. Pero ahora vamos a pasar al 4 de noviembre de 2022, o sea, hace 3 días. Ya tenemos aquí el beer case, cuidado, beer case de 10 céntimos Es para que Carvana. yo lo siento, pero esto no es serio, ¿eh? Que te pueda cambiar tanto en tan poco tiempo. Una empresa que, joder, que ni siquiera es que le hayan metido impuestazos ni nada por el estilo. Simplemente es que ha sido muy rápido degradarse tanto. De 100 a Ya, 7, ¿eh? pero es que es una empresa que a nivel fundamental tiene unos números muy complicados y que realmente tiene un riesgo de no poder financiarse, que lo hemos hablado muchas veces Sí. en la Y, actualidad. bueno, me estoy tirando un poco un triple, pero recuerdo que cuando estaba a 60 y pico hicieron una ampliación de capital. Y en su momento fue dolorosa, ¿verdad? La acción venía de casi 400. Claro, Pero claro, es que ahora pues está a 7. claro, ahora está a 7 y ahora tiene, ojo, base case, o sea, lo normal es un precio entre $1 y 40. O sea, hay un 90% aquí de margen de error, o sea, entre el 1 y Oye, el 40. fíjate que leyendo la letra pequeña asume un 12% de crecimiento anual del revenue y un 5% de margen EBITDA. O sea que no es tampoco un caso muy que dice, bueno, esto se queda plano, como la gente que se pone ahora a modelizar Facebook en un escenario complicado, ¿sabes? No, no, aquí es que el riesgo que hay es que fruto de la política de restricción de crédito que tenemos en estos momentos, empresas de este tipo se pueden ver en situaciones de no poder No, es que financiarse. este es el perfil de empresa que nuestro amigo Guppy las llama las Poncis. Claro, Y él dice que exacto, hasta que las Ponzi no mueran todas no se va a acabar la crisis. claro. Son Veremos. empresas que viven que dependen de la impresora, básicamente. O sea, si les cortas la impresora por el nivel de apalancamiento que tienen y el nivel de free cash flow que generan, pues se van al guano. Y aquí ya en noviembre, el bueno de Jonas nos advierte de que Carvana puede irse al guano. Es decir, liquidarse a precio de activos y para de contar. Nuestro amigo Jonas ha pasado en 6 meses de mandarla a 300 a mandarla a $1. Exactamente, exactamente, de 360, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Que cuando estábamos aquí en esta zona de aquí, el hombre aún le veía opciones de volver aquí. Del rebotazo. Del rebotazo hemos pasado aquí al hundimiento, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Ves estas noticias? O sea, los algoritmos, Claro, yo no sé pues, hasta qué punto esto será un caso aislado o es un algo que caso, ha pasado es más un de una caso vez. aislado. Es un caso aislado que puede haber pasado más de una vez, sobre todo en el momento super bullish de precios de los coches, ¿eh? Ah, puede ser, Esto es de puede ser. febrero de 2022, que fue un momento que había una gran subida de precios y el algoritmo, pues, le compró a un señor un coche con 7 años por más de lo que el señor había pagado por el coche nuevo. Claro, eso es lo que yo te comentaba, de que subieron los precios, pero a un punto de locura, ¿no? Bueno, fue un punto de locura que, a ver, llama la atención, pero hay que matizarlo, ¿no? No se trata tampoco de decir, pero bueno, que es muy curioso, joder, que te compren un coche con 7 años por más de lo que pagaste por el nuevo, ¿vale? Pues esto pasó, que el algoritmo, pues bueno, tiene sus cosas y había momento en el que, joder, es que siempre pasa lo mismo, cuando empiezas a subir los precios de algo, tendemos a pensar que va a seguir subiendo así mucho durante mucho tiempo, es una reacción humana natural y bueno, pues nos vimos en esta situación. Total, yo, la conclusión que saco de esto es esta. Armintas 1, Morgan Stanley 0. Sí, pero el bueno de Adam sigue en Morgan, ¿eh? Y Armintas no.
Armintas RIP. Armintas Y estará bueno, trabajando en una empresa sabemos que ha encontrado pequeñita, trabajo. Sabemos que ha encontrado trabajo. Grande Armintas, muy merecido. muy Entonces, merecido, pero nada, yo creo que aquí bueno, el tema es que hay que tener cuidado. Bueno, este es un ejemplo de que hay que tener cuidado a la hora de fiarte mucho de los reportes de analistas de banca de inversión, porque puede que no sí, tengan los mismos objetivos que tú como inversor. Entonces, pues eso, esto una vez más es un llamamiento a que cada uno tiene que hacer su sí. propio análisis. Sí. Los analistas de grandes bancos de inversión están muy condicionados. Yo solo he escuchado también a Cárpatos, por ejemplo, y están muy condicionados por no salirse no dar la nota. Claro, te voy a Porque decir es, una comparación que a lo mejor me va a salir rebotada a mí para mal, pero me recuerda como a los profesores de la universidad, digo, que había algunos, los puedes contar, normalmente fueron pocos, que los recuerdas todavía, que son de los buenos que eran, y luego sí, la mayoría que simplemente iban ahí a leer el PowerPoint y para casa. Pues claro. Claro, pero esos buenos, si empiezan a decir cosas que se salen de lo aceptado, de lo comúnmente aceptado, pues pueden poner en peligro la reputación de la universidad en un momento dado. Pues lo que pasa con los bancos de inversión es lo mismo, es decir, cuando sale Armintas y te da un precio bear case de 1 para Carvana, que sabemos algo que tenía razón porque su bull case era alto. Acordemos que él puso un bull case de 300 y pico, creo. Eh, Cuando hace eso, está poniendo en peligro la reputación de Morgan Stanley porque si la acción, pongamos que durante los siguientes 2 o 3 años se mantuviese por encima de 200, ¿no? Por decir algo, claro, Morgan Stanley respecto a Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, pues que hacen al ridículo. Y eso es lo que no están dispuestos a que les pase. Entonces prefieren una actitud como la de Jonas, que ha sido mucho más de seguir el sí, redil. excepto cuando estaba a 100 que puso 300, el resto fue un poco de seguir. De Sí, lo que va sí. haciendo la acción, pues ya está. Si va bajando, le pones que baja. Si va subiendo, pues le pones que sube. Se la jugó No, mucho ahí. En el momento no de haya poner más. 300 ahí en marzo del 22, ahí sí que se la jugó. Yo creo que es Entonces, porque había el movimiento bullish a nivel de precios del sector y se confundió. Se pensó que iba a durar más el ciclo al alza de los coches de segunda mano de lo que ha terminado durando. Es así. Es muy difícil esto. es que claro, es que es complicado, es que ya te digo. Yo lo único que tengo claro es que hay que pedir un like por Armintas. Dejen un like por Armintas. Sí, un subscribe por Jonas que él ha mantenido puesto de trabajo. Eso también hay que valorarlo eso también. Es que Bueno, esta historia es interesante. Yo sí, hay que es, tener cuidado, hay que tener sí. cuidado, porque es que mucha gente se fía mucho de los analistas, ¿eh? Voy a revisar aquí la previsión que hizo este hombre, porque aquí está. Es Bull Case 232, es decir, él, joder, no le daba margen de subida realmente. Bueno, que Pero no sabemos qué hubiese escrito 3 meses después. A lo mejor hubiese subido el bull case a hombre, 300 y el base case a 40. sí, exacto. Eso, a ver, tampoco estamos aquí diciendo que Armintas sea la mitad de la caridad, pero fue honrado en el sentido de que el beer case, pues, coño, era un beer case. Y si las cosas se le ponían mal a la empresa, pues realmente se podía ver en situación de, digamos, casi desintegrarse. Y fue honrado al ponerlo. Pero claro, hay cosas que puede ser honrado y acabar despedido. Pues eso es lo que le ha pasado al bueno de Armintas. Me parece interesantísimo Hombre, es una este. historia interesante Sí, y de abrirte un poco los ojos respecto a cómo es el mundo de la inversión. Que no hay que sí. ser, pues eso, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener Hay que cuidado con el lobby proteger financiero. nuestros ahorros. Sí. El lobby financiero, hay que tener en cuenta que todas estas entidades actúan como un equipo y hay cosas que van a pasar por encima del interés del pople. Entonces, hay que hacer los deberes. Es así. No hay otra, Raúl. Exactamente. Y ya está. Y hasta aquí. Le Bueno, damos, dejarnos. le damos al outro. ¿Le damos ya al outro o qué? Ah, sí, le cierro ya. Dejadnos vuestra El, opinión sobre Armintas. Hay que seguir a Armintas. Armintas, nuevo fichaje del equipo de emojis del Discord de de momento. momento. Like y subscribe por Armintas.
Así que nada, os dejamos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.